El derecho de los negocios internacionales o derecho mercantil codificado nació por los cambios en la normativa de un modelo codificador tradicional. La aparición de leyes especiales, la unificación del régimen de obligaciones civiles y comerciales, permitieron la aparición de un nuevo orden económico internacional. La ley mercatoria constituye uno de los precedentes jurídicos más antiguos en el derecho internacional. Derecho mercantil internacional. El derecho mercantil internacional puede definirse como el conjunto de normas de ordenamiento jurídico que regulan los problemas específicos de tráfico económico internacional de las empresas. Es importante destacar que las contrataciones mercantiles adquieren su carácter internacional desde que las partes contratantes ratifican su contenido en países diferentes al de su residencia habitual. El derecho mercantil está mezclado por un conjunto de reglas internacionales de carácter especial. Su origen y naturaleza jurídica están subordinadas a normas que integran el derecho uniforme. Por tanto, su fundamento radica en la disciplina del comercio internacional y las relaciones contractuales celebradas entre sujetos que poseen sus establecimientos comerciales en distintos estados. Es importante apuntar que la uniformidad es el procedimiento aplicable a las controversias que se suscitan entre los contratantes, cuyo argumento constitutivo descansa en el establecimiento de una norma única, válida y transfronteriza, capaz de resolver cualquier demanda jurídica de naturaleza privada. El derecho mercantil internacional se inspira en el principio de libertad de contratación, libertad de pacto, donde las partes poseen libertad absoluta para celebrar un contrato y determinar su contenido interno. Por tanto, el origen del derecho mercantil internacional se encuentra inspirado en acuerdos, tratados o convenciones multilaterales, los cuales son adoptados producto de una convención cumbre presidencial o pactos comunitarios. Las diferencias y conflictos que se suscitan entre los nacionales de estos estados se dirimen a través del derecho internacional privado. Las fuentes de producción jurídica comercial están encaminadas a unificar y armonizar el comercio internacional entre los estados, cuyas demandas se hacen ante la celebración de contratos y negocios comerciales internacionales. El derecho uniforme se establece como la mejor técnica de reglamentación para las transacciones comerciales internacionales en la medida en que garantiza la seguridad jurídica y la previsibilidad de los operadores económicos. Las fuentes que integran el derecho uniforme son los tratados, que representan los primeros modelos con relación al conjunto de normas integrantes y armonizadoras del derecho mercantil internacional. La doctrina señala que su ventaja está al proporcionar certeza sobre la materia entre los estados contratantes. Los tratados poseen una característica pública, sin embargo, regulan las conductas privadas entre los particulares de esos países. Dichos compendios internacionales constituyen la principal fuente de todo estatuto jurídico internacional. A los usos y prácticas negociales se les atribuye valores normativos a precedentes contractuales por satisfacer a lagunas existentes en un determinado contrato sujeto a interpretación. Una desventaja que presentan estas prácticas es que suelen carecer de generalidad geográfica, comercial y de observancia con relación a la costumbre internacional. Las recopilaciones y codificaciones de usos y prácticas no son condiciones generales de los contratos en la sumisión a las mismas de una determinada relación, ya que dependen de su incorporación al contrato. Son usos y prácticas formuladas cuya aplicación a cada caso depende de la voluntad de las partes. Los clausulados contractuales representan un elemento de armonización del derecho comercial internacional. Los empresarios y sus asociaciones internacionales son las entidades encargadas de formular las condiciones generales aplicables a los contratos. Las guías jurídicas son elaboradas con la finalidad de establecer un cuadro jurídico para que las partes en un contrato internacional fijen de común acuerdo el contenido obligacional del mismo. Las leyes modelo representan para los ciudadanos un estado contratante las guías jurídicas por excelencia. Las recopilaciones de principios contractuales internacionales lo realizan el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado y constituye el organismo mandante en cuanto a la recopilación, unificación y formulación de principios universales de aplicación a los contratos internacionales. En cuanto a la armonización institucional, diversas entidades y países involucrados al tema de contratación mercantil internacional han estructurado una serie de instrumentos jurídicos encaminados a promover un marco normativo aplicable según la norma y caso concreto. Los organismos encargados de llevar a cabo la formulación de normas en el campo mercantil internacional son la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional, el Instituto para la Unificación del Derecho Privado, la Conferencia de La Haya de Derecho Mercantil Privado y la Cámara de Comercio Internacional. Cabe señalar que la naturaleza privada de la normativa del derecho mercantil se evidencia en cada una de las resoluciones emitidas por la jurisprudencia internacional. Asimismo, los pronunciamientos de litigios comerciales están siendo fundamentados al amparo de leyes con acuerdos, principios y códigos con denominación específica, tomando como referente jurídico la materia, naturaleza y la validez de los contratos mercantiles. Una de las herramientas más antiguas y de tendencia armonizadora lo constituye la conocida ley mercatoria, cuya naturaleza jurídica es aplicable a las transacciones vinculadas a criterios de carácter geográfico, material y temporal. La Convención de las Naciones Unidas para los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías de Viena de 1980 constituye uno de los principales instrumentos de unificación y armonización del derecho comercial internacional. Un aspecto determinante en cuanto a la utilización de la Convención de Viena es que ésta codifica únicamente aspectos relativos a la formación de contrato y a los derechos del vendedor y comprador de mercaderías internacionales, no así a la validez o efectos del contrato en conflicto. Los principios UNIDROIT conforman otro de los instrumentos utilizados para uniformar el derecho sustantivo aplicable a contratos mercantiles internacionales y parte integrante de las normas integrantes del derecho uniforme del comercio internacional. Conclusiones. Es importante avanzar en armonizar y uniformar las normas que integran el derecho mercantil y el derecho de los contratos y negocios internacionales para que el comercio internacional fluya con mayor certidumbre. Las fuentes de producción jurídica comercial están encaminadas a uniformar y armonizar el comercio internacional entre los estados. Y finalmente, los organismos internacionales han desarrollado un conjunto normativo para regular las relaciones comerciales entre los particulares de distintos países. Gracias.